Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la charla de hoy, que se llama Programar para Comunicar, charla que se da en el ámbito de la difusión del Diplomado en Periodismo de Datos y Fact-Checking, dictado en conjunto por las Escuelas de Comunicación y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy día nos acompaña para hablar de este tema el profesor Rafael Cereceda. Rafael es ingeniero industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor de informática de la Universidad Adolfo Ibáñez y además es director del Bootcamp Full Stack Developers. Bienvenido, Rafael, te agradecemos que nos acompañes hoy, así que el escenario es tuyo. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias por esa bienvenida. Hola a todos. Espero que estén bien, que al momento de esta charla estén todos bien en sus casas. Espero que sus familias y amigos también estén bien. El tema de hoy día es bien raro, ¿cierto? Es como hablar de programación a la gente de periodismo. A mí me costó, debo decir que me costó pensar, pero, pero pero creo que hay varios temas que podemos conversar y espero que no quiero llamarlo charla, esta pequeña conversación, les haga sentido. Les voy a compartir una presentación para que dura, no creo que más allá de 15 a 20 minutos, para que ustedes mismos también vayan dejando sus preguntas en el chat. Y después al final de la conversación vamos a tener una conversación, o sea, de la presentación vamos a tener una conversación con Florencia y Carlos y por supuesto vamos a rescatar sus dudas, sus comentarios y sus apreciaciones. Bueno, contarles que yo soy Rafael Cereceda, soy profesor de la FIC desde hace casi 4 años ya. Hago clases desde el año 2012 en la facultad y soy exalumno también de la Facultad de Ingeniería y Ciencia. Y para mí, de verdad, es un honor estar con ustedes hoy día. Bien, para poder partir con este tema, programar para comunicar, eh, quiero solamente contarles algunos datos re interesantes respecto de lo que son los computadores, respecto de dónde vienen, respecto de cómo se arma y cómo crece en menos de un siglo la imperiosa necesidad del ser humano por trabajar con computadores. Y hoy día, en este periodo de pandemia, no hemos hecho más que depender de la tecnología, de las tecnologías de la información, para que nuestro país, nuestro mundo siga funcionando. Y eso es tremendamente impresionante, porque hace menos de un año, perdón, hace menos de un siglo, conocíamos el primer computador, 1936, menos de un siglo. Esta es la primera computadora, una calculadora análoga, eh, llena de botones, llena de fierro, que era, esta parte es lo que se ve, pero tenía un montón de otros transistores y un montón de otras cosas, y varios de sus primos o hermanos llegaron a pensar varias toneladas, ¿ok? Varias toneladas, y una calculadora como esta podía pesar 37 toneladas, y solo podía sumar, restar, dividir, multiplicar, no podía hacer nada más. Esto evoluciona un poco en términos matemáticos con muchos científicos. No sé si ustedes recordarán eh, esta película del gran Benedict Cumberbatch, The Imitation Game, en donde él interpreta a este personaje, ¿cierto? A el señor Alan Turing. Se dice que él fue el creador de la computación moderna, ¿verdad? Y él no usaba otra cosa, fíjense qué interesante, más que este computador, ENIAC. Se dice que es, como dice bien ahí abajo, se alcanzan a leer, el primer computador eléctrico a gran escala, pero no cualquier computador, un computador digital. Y para esa época, hablar de digital era algo que era tremendamente futurista. Eh, Podríamos hacer como una especie de ejercicio, ¿cierto? Si ustedes se hubieran parado en esta época, en la época de la máquina de Turing, alrededor de 1945 aproximadamente, Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?
Y ustedes les hubieran preguntado, bueno, ¿qué va a pasar el año 2045? O sea, en 100 años más. Em, y bueno, las primeras cosas que suceden cuando yo pregunto este tipo de cosas es que se dice que, por ejemplo, los autos van a volar. Nos va a parecer los supersónicos. En cierto modo, nos parecemos. Pero no tenemos estas casas arriba de las nubes, ¿cierto? No tenemos estas pasarelas que van entre los edificios y tampoco los autos vuelan y menos se convierten en una maleta, ¿cierto? Pero si hoy día preguntamos qué va a haber en 100 años más, qué va a pasar el año 2120, yo les aseguro que cualquier cosa que ustedes piensen se van a quedar cortos. Se van a quedar cortos y eso es terriblemente perturbante, porque las tecnologías de información avanzan a una escala exponencial y, y el procesamiento de los computadores avanza a una escala exponencial. Y no es mentira que el año 1969, cuando Neil Armstrong llega a la Luna, ¿cierto? Y se para en la Luna y dice, esto es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Todo el computador que administraba esta sonda lunar, en el Apolo 11, no tenía más capacidad de procesamiento que un Nokia del año 99. Y no solo eso, sino que es todo el centro de Houston que controlaba este celular del año 99, este celular ladrillo, ¿cierto? No tenía más capacidad de procesamiento que este teléfono. Entonces el hombre llegó a la Luna el año 69 con un smartphone y con un teléfono ladrillo del año 99. ¿Se fijan qué perturbante es cómo ha avanzado esto de la tecnología y cómo nos hemos vuelto cada vez más dependientes también de ella? Y eso no necesariamente es malo, porque tenemos que pensar en cómo la programación, en cómo el software apoya al ser humano, ¿bien? Y permite que pueda hacer más y mejores cosas. Fíjense que hay algunas frases desafortunadas para la historia con respecto a la programación, al software. Y alguien por allá en 1977, y no cualquier persona, dijo, no hay ninguna razón para que cualquier persona pueda tener un computador en su casa. Ninguna razón. Hoy día yo estoy sentado acá en mi comedor, en mi casa, debido a la pandemia, y solamente en mi metro cuadrado tengo 3 computadores. Tengo mi PC, que es el que estoy usando, tengo mi teléfono celular, que es con el cual me puedo comunicar, y tengo mi smartwatch, ¿bien? Que me mide las pulsaciones, que me dice cómo duermo, que etcétera. No me controla, pero me permite medir cosas que antes no podíamos medir. ¿Y para qué les voy a contar todos los computadores que tengo en la casa? Entonces, esto de que no hay ninguna razón para que cualquier persona pueda tener un computador en casa, está plenamente derribado. Y esto no fue hace tanto tiempo. Esto no fue hace tanto tiempo. Fue hace solo 43 años atrás. Y hay otro personaje que también dijo otra frase bien interesante para la historia. Bien interesante. Fíjense bien. 640 kilobytes deben ser suficientes para cualquier persona. 640 kilobytes deben ser suficientes para cualquier persona. Lo dijo en 1981 el señor Bill Gates. Bueno, ya sabemos quién es Bill Gates. ¿Para qué les voy a comentar quién es Bill Gates? Él solo se desdijo, ¿cierto? Y 640 kilobytes. O sea, yo todavía me cuesta pensar algún equipo moderno del día de hoy que tenga 640 kilobytes. Y esto a modo de poder sensibilizarlos de que las tecnologías de la información han permeado en todas o prácticamente en todas las actividades del ser humano. ¿Tú quieres trabajar en agricultura? Tienes software para agricultura. ¿Quieres trabajar en diseño gráfico? ¿Quieres ser músico? Yo personalmente soy baterista y mientras estoy en mi casa en pandemia, estoy grabando un disco con mi grupo de rock. Porque tengo computador, tengo una batería electrónica que me permite grabar de forma digital y puedo hacer un disco con altos niveles de calidad. Entonces, 640 kilobytes. Hoy día les juro que no me imagino todavía un elemento que tenga 640 kilobytes por una razón muy sencilla. Fíjense cómo evolucionó el disco duro. Este disco duro, el que ustedes ven ahí arriba,
es de 1956 y tenía 5 megabytes. Fíjense la fuerza que están haciendo los tipos para subirlo al camión. ¿Se dan cuenta, no? Y hoy día tenemos en la yema de un dedo, una tabletita del tamaño también de una pastilla que te podéis tragar, que tiene 1 terabyte. Eso es decir, 5.000 millones de megabytes. Entonces, tú te preguntas, bueno, esto ha crecido demasiado rápido. Bueno, ¿y no habrá algo para el periodismo, para las comunicaciones? Bueno, ustedes son, lo más probable es que muchos de ustedes, comunicadores, ustedes tienen cámaras bastante avanzadas, tienen, tienen elementos bastante de comunicación, bastante sofisticados, pueden hacer enlaces satelitales, pueden disfrutar de las tecnologías de la información en su día a día para poder hacer un mejor trabajo, para poder, para poder aprovechar y ser más eficientes en su profesión. Quiero dejarlos con algunas cifras también para la historia. Fíjense que todos estos números están en base a un minuto el año pasado, el año 2019, no creo que haya cambiado, quizás ha crecido solamente para este año, pero el año 2019, fíjense que Netflix tiene en un minuto casi 700.000 horas de video ya consumidas. 700.000 horas de video ya consumidas. Por ejemplo, Instagram, en un minuto se consumen 277.000 historias en un minuto. Fíjense YouTube, hay 4,5 millones de videos reproducidos en un minuto. Entonces, los usuarios, ustedes quizás pueden ser muy usuarios de Twitter, los usuarios de Twitter emiten 511.200 tweets en un minuto. Todo esto genera una enorme cantidad de información. Y esa información se almacena en alguna parte. Y el hecho de reportear y el hecho de hacer notas periodísticas implica ir a buscar toda esa información, procesarla. Y para procesarla, yo requiero de herramientas que sean mucho más eficientes que el mero hecho de abrir una planilla Excel y tratar de seguir los registros. En la práctica eso es no factible, es un poco imposible pensarlo así. Necesitamos de instrumentos que sean más rápidos que nosotros para poder procesar. Es cierto que el ser humano, el cerebro humano, puede pensar, puede crear, puede idear cosas. Y quizás el software no tanto. Ojo, no tanto. Pero sí es cierto que la capacidad de procesamiento a partir de un algoritmo, de un procesador, es mucho más rápido que lo que el ser humano podría hacer. Entonces, al final, nosotros como seres humanos buscamos herramientas para ser más eficientes. Pregúntenle a la persona que logró crear un martillo o una rueda en la piedra o el fuego. Buscamos herramientas que nos permitan estar más cómodos y poder hacer mejor lo que necesitamos hacer. Y en ese sentido, el software ayuda y empuja a eso. El software es un habilitador. Las tecnologías de información son habilitadores de otras herramientas, de otras cosas que nosotros podamos llegar a hacer. ¿Bien? Encontré un estudio en alguna parte por ahí, encontré un estudio bastante interesante respecto de el consumo de medios de los millennials en Estados Unidos. Este estudio se hizo en marzo del 2020. Perdónenme el diseño, pero yo no soy diseñador gráfico. Traté de dejar el gráfico lo más bonito posible. Sin embargo, hay algo que ya no es secreto para nadie. Y la pregunta era, bueno, ¿usted dónde ve las noticias? ¿Y cuántas veces ve noticias a la semana? ¿Bien? Y las personas que contestaban, que eran de la edad millennial, entre comillas, o sea, más o menos del año 81 hasta el 95, 97, varios decían que varias veces a la semana.
y ya vamos a ver cuántos eran, pero ya no es secreto para nadie que el mayor consumo de noticias se produce en redes sociales. Redes sociales. Ustedes dirán, ya, pero las redes sociales no son confiables. Exactamente, las redes sociales no siempre son muy confiables. Y por eso es que hay tanto fake news. Por eso es que hay personas que se valen de las redes sociales para desinformar. ¿Correcto? Entonces, fíjense es que la democratización de la información, la llegada de la información a partir del software y a partir de las redes sociales, ha permitido también un efecto un poco negativo en la comunicación veraz. Y es esto de que los millennials, o un gran porcentaje de la población, si lo quieren llamar así, consume noticias de medios que no necesariamente son veraces. Y eso nos obliga a verificar y hacer el fact-checking. Pero hacer fact-checking de noticias es tremendamente costoso en términos de tiempo. Y como es costoso en términos de tiempo y en términos de procesamiento para una persona, adivinen qué es lo que usamos. Usamos software, usamos lenguajes de programación, usamos inteligencia artificial, usamos machine learning y usamos algunas herramientas que nos permiten ser más eficientes, para ser veraces, para poder comunicar la verdad de los hechos. ¿Bien? Este es como el cruce. En el otro sentido, yo dije, ya, ok, millennials, año 2020, bueno, pero ¿cada cuánto tiempo revisan las noticias en redes sociales? Entonces, si redes sociales es lo más habitual. El 57% dice que algunas veces por semana. Yo en estos días me revisé. Yo creo que debo revisar las noticias en redes sociales por lo menos unas 4 o 5 veces al día. Y yo pertenezco todavía, o no todavía, pero yo alcancé a quedar en los millennials. Yo nací en el año 81, estoy ahí. Estoy en el borde. Depende del estudio, porque hay estudios que dicen desde el 82 y otros que dicen desde el 80, otros, yo estoy en el 81, estoy en el borde. Pero me sé un poco, me sé un poco me sé un poco de millennial, ¿vale? Bueno, entonces no se trata solamente del consumo de los medios, se trata de cómo están produciendo golpes periodísticos los medios. ¿Bien? Y en ese caso, quiero contarles que aquí hay alguien que tiene algo que decir. Aquí Python, lenguaje de programación que nace en los años 90, pero hoy día uno de los lenguajes de programación más usados en lo que es ciencia de datos, tiene algo que decir. ¿Por qué tiene algo que decir? Por este tema. Panama Papers. Panama Papers, uno de los casos más bullados del último tiempo en términos de cómo se encuentra este fraude de políticos, criminales y de la industria que escondían su dinero en cuentas corrientes en Panamá. Y no es mentira decir la cantidad de datos que hubo que procesar a partir del lenguaje Python para poder entender cuál era el fraude. Fíjense que hay 214.488 entidades involucradas, más de 200 países o territorios, 11,5 millones de documentos filtrados, 12 líderes mundiales involucrados y 29 de las personas más millonarias del mundo. Procesar estos 11,5 millones de documentos no es trivial, no es trivial. No se hace de la noche a la mañana. Y si yo quiero detectar el caso antes de que el fraude ya, entre comillas, pase la vieja, ¿no es cierto? Tengo que ser más eficiente. Ah, chuta, tengo que ser más eficiente. Y para ser más eficiente, ¿qué puedo hacer? Bueno, programo un software que me permita entender qué es lo que está pasando acá. Y eso es lo que hicieron estos investigadores en base al lenguaje Python, y después podemos profundizar un poco más. Entonces, las estadísticas de crecimiento de datos muestran que más de 2/3 de los datos actuales son generados por individuos y no por empresas. Y esto supone también otro problema, porque la gente
de a pie, del día a día, está generando datos continuamente con las redes sociales, con los wearables, con el uso hasta el uso del vehículo. ¿Te fijas? Entonces, esto se vuelve un poco perturbador, si es que lo pensamos que no tenemos herramientas tecnológicas que nos permitan procesar toda esta información. Y este meme me pareció increíblemente acertado para esta ocasión, en donde Buzz Lightyear le dice a Woody, ¿sabéis que aquí hay datos y hay datos en todos lados? Y la misión es ir a buscarlos. La misión es entenderlos para poder comunicarlos después. En base a eso, alguien por ahí, Drew Houston, el fundador de Dropbox, dijo, mira, ¿sabéis qué es lo que pasa? Es que saber programar es lo más cercano que tenemos a un superpoder. Porque saber programar te abre las puertas para poder ser autosuficiente en un montón de cosas. Y el hecho de saber programar no es peludo. No es peludo. Digamos que no es de la NASA, no es ingeniería nuclear, es una habilidad. Programación es una habilidad que se aprende. Es como andar en bici. Hay que hacerlo. Hay que dedicarle tiempo. Pero es algo que se aprende. No es para superdotados. ¿Okay? Y esto es bien fuerte. En particular, yo les cuento que acabamos de abrir también en la facultad un programa de un bootcamp de Full Stack Developers. Y en ese bootcamp, una de las personas que va al bootcamp es una orfebre y florista, que ella quiso aprender a programar. Entonces es una herramienta que le va a abrir las puertas a todo este mundo para poder analizar y procesar datos, para poder obtener, para poder mejorar su emprendimiento, para poder acceder incluso a algún trabajo en esa área. Por último, quiero quedarme con esta frase. O sea que tú lo leíste en internet. Bueno, entonces podríamos adivinar que es verdad. Como que hay mucha gente que asume que lo que está en internet es verdad. Y no es tan así. No es tan así. Quiero que para poder terminar este monólogo hasta ahora y poder pasar a la conversación, quiero contarles una historia. Imagínense que hay una persona, hay un periodista, que es muy bueno detectando si es que, eh, si es que una noticia es verdadera o no. Y toda su vida ha observado ciertas noticias y duda de esa noticia y la verifica, pero verifica la noticia. Y ya ha guardado una cantidad de datos suficiente. ¿Qué es una cantidad de datos suficiente? Imaginemos 15.000 noticias. 15.000 noticias y a cada una de esas 15.000 le puso un 1 o un 0. Un 1 la noticia es verdadera, un 0 la noticia es falsa. Pero este caballero ya tiene 89, 90 años y está ya en sus últimos días, pero todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cómo podemos hacer para que no perdamos esa habilidad que tiene este señor? Porque si perdemos esa habilidad, después, ¿cómo vamos a hacer el fact-checking de las noticias? Bueno, yo les quiero mostrar un programita que Carlos Franco me envió antes de ayer y que reprodujimos acá. Voy a compartirles mi pantalla y espero que no se asusten. Es un poco de código de programación, no espero que lo entiendan todo. Sin embargo, lo único que quiero comentarles es que en este caso tenemos una base de datos. Esto es una cantidad de datos con 4 columnas. Hay una URL, una dirección web, hay un headline o un titular, por ejemplo, 4 Ways Bob Crocker, Corker Skewer Donald Trump. Hay un cuerpo del mensaje que está aquí, y al final de toda la noticia hay un label, y ese label es 1 o 0. La noticia es verdad o la noticia es mentira. ¿Qué es lo que hicimos nosotros con este modelo? Lo que hicimos fue cargar en lenguaje Python este archivo. Aquí está, data.csv. Cargamos en un lenguaje de programación, lo procesamos con distintas estrategias de Machine Learning y con modelos, y aquí Florencia me va a entender muy bien, con un procesamiento multinomial de Naive Bayes, ¿cierto? El gran Naive Bayes, que nos permite, estadísticamente hablando, encontrar el patrón que usa este viejito. El patrón que usa este señor, que quizás ni siquiera el señor sabe qué patrón es.
Y lo que hacemos es entrenar un modelo entregándole el 80% de los datos, ¿bien? Y después lo testeamos. Testeamos esos datos para poder obtener, bueno, cuál es la proporción de exactitud que tiene el modelo, en base de nuevo a estos unos y ceros. Al entrenar el modelo, observamos que hay un 94,7% de veracidad en el modelo. O sea, el entrenamiento se hace de forma correcta. Y una vez que le entregamos los datos para testear el modelo, llegamos a un accuracy, ¿cierto? A una veracidad de un 96%. O sea, que los datos que yo le entregué se comportan según el modelo, según lo que dice el modelo. Y según los patrones que estaban en la base de datos a entrenar. Se fijan que con un modelo como este, yo ni siquiera necesito leer la noticia. Yo, ingeniero, o ustedes, periodistas, después, ni siquiera van a necesitar leer la noticia para saber si la noticia es verdad o no. Porque la noticia se va a comportar, el texto se va a comportar de alguna forma. Claramente, esto es muy básico, y está dado por estadística, y se arma básicamente un listado de palabras, y se arma una matriz en donde se ve qué palabra se repite más. Y en base a eso, se ven ciertos patrones. Y esos patrones me dicen si es que el 1 o un 0 es verdad o es mentira. Por lo tanto, a partir de eso yo puedo inyectarle más datos y saber, en base al patrón, si es que la noticia que le estoy inyectando se comporta con ese patrón. Y puedo deducir con un 96% de veracidad si es que la noticia que inyecté es verdad o mentira, sin siquiera leerla. Entonces, esto también empieza a ser quizás un poco perturbador, pero es la forma en la que en Panama Papers tú podéis deducir si es que los valores son verdad o mentira, si es que la gente está falseando o no sus testimonios, si es que la noticia que yo encontré es verdad o no. Eso es lo que quería comentarles. Quería contarles cómo las tecnologías de información permiten que esto de la programación en conjunto con las noticias periodísticas son un buen aliado. La programación ayuda, la programación es una herramienta que te permite ser más eficiente. Así que gracias por escucharme y vamos ahora, Carlos, Florencia, después de este monólogo, eh, con, con la conversa y las preguntas que hayan surgido. Gracias, Rafael. Sí, invitamos a Carlos a que se una. Acá, de hecho, sí, creo que vamos a partir acá con una súper buena pregunta que yo creo que de alguna manera ya, creo yo, porque yo soy estadístico, no soy experta en informática, tampoco soy experta en fact-checking, pero me da la impresión de que algo la contestaste, pero creo que aquí también Carlos tiene algo que decir al respecto. Dice, Haroldo dice, ¿podrían profundizar en software o en maneras de automatizar el fact-checking mediante la tecnología? Me da la impresión que lo último que tú mostraste tiene que ver efectivamente con eso, pero no sé si quisieras agregar algo, si Carlos también quisiera contribuir desde el punto de vista del fact-checking, tú desde la informática y Carlos desde el punto de vista del fact-checking. A ver, yo decir solamente que esto, el ejemplito que mostré es un ejemplo muy básico, un ejemplo muy de una etapa temprana de cómo analizar una base de datos de mucha información, pero a partir de esto uno puede ir dando pasos para poder mejorar los entrenamientos de los modelos, para poder hacer un modelo más eficiente, incluso para poder entender, por ejemplo, el contexto de una palabra. ¿Bien? Porque este tipo de modelos lo que hace es sacar las palabras que distorsionan la estadística. Es decir, si yo, por ejemplo, si yo estoy viendo noticias que tengan que ver con el deporte, la palabra pelota se me va a repetir mucho. Y para no distorsionar esta frecuencia de cómo se van repitiendo las palabras en términos estadísticos, yo tengo que sacar la palabra pelota. ¿Bien? Pero quizás alguien por ahí dijo, ah, pero este gallo un pelota. Y yo, en términos estadísticos, tuve que sacar la palabra pelota, pero la palabra pelota no está en el contexto. Bueno, todo lo que es estudio del lenguaje literal, en términos de inteligencia artificial, va bien avanzado, pero se usan modelos que son mucho más elaborados que los que acabamos de ver. Demuestra esto es solamente un botón.
Eso es lo único que tengo que agregar. Qué bueno lo que mencionas ahí, Rafa, porque el programa, el diplomado, justamente, después de que tú entregas los principios que van a ayudar a entender el lenguaje y avanzar en el recorrido de los módulos, incluye después un módulo de scrapping donde pueden extraer datos de manera automatizada los estudiantes para poder hacer investigaciones, y luego viene justamente uno de text mining con un crack de la inteligencia artificial que es John Atkinson, ha estado ahí en Congresos del Futuro hablando sobre el tema. Y justamente para poder entender el sentido de las palabras que están contenidas en un texto, hay técnicas ahí, ¿no? Yo suelo agregar desde lo interesante que resulta con la experiencia que tengo como fact-checker. Florencia, tú y yo pertenecemos al Observatorio de Datos, donde tenemos equipos de fact-checking y el trabajo se hace fundamentalmente con técnicas de reporteo tradicional humano. Entonces es súper interesante ver no cómo un área extingue a la otra. Así como decir, no, yo soy amigo solamente del reporteo humano, por lo tanto no uso máquinas. O yo solamente voy a entrenar algoritmos de autoaprendizaje para que luego consigan hacer toda la pega y elimino totalmente el criterio humano. Lo interesante del ejercicio que tú muestras es cómo conversan muy bien ambas cosas. Y se puede generar pensamiento crítico con estas, porque la base de datos que tú presentas con este señor de 80 y tantos años que ha hecho toda una vida un rastreo de noticias para poder identificar factores de la noticia que permiten sacar ciertos criterios, dan en el centro del problema. Muchas veces en el chequeo de contenido, los criterios humanos son tan intuitivos, vienen tan en la piel, que uno no entiende qué procedimiento siguió para poder llegar a un resultado. Y eso técnicamente se llama, así como en la ciencia social, también se llama en la ingeniería y también en el periodismo de datos, reproductibilidad o replicabilidad. Poder presentarle a otros el camino metodológico que tú seguiste para llegar a un resultado en particular y que otros puedan repetirlo en otros lados del mundo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de colaboración, estamos hablando de automatización, estamos hablando de técnicas combinadas. Yo solo eso, decir que es muy, muy interesante el ejemplo, pero abre en realidad una conversación más grande. Además, creo que ahí también, Efectivamente, Rafael... porque... No, dime Florencia, dale. Porque me parece que nombraste también una cosa clave, que también tiene que ver un poco con la naturaleza de nuestro diplomado, que también está la estadística presente. O sea, hemos conversado varias veces y en distintas instancias cómo la estadística también, así como podemos hablar de programar para comunicar, la estadística también es un lenguaje, pero que también tiene una presencia importante en todo esto que tiene que ver con el fact-checking también, relacionado también con las herramientas de informática. ¿Sabes qué? Una combinación, aprovechando que estamos los tres, y el espíritu del diplomado, que es justamente multidisciplinar. Rafa decía la importancia de un programa como Python. Bueno, la gente, Frederick Obermayer y Bastian Obermayer, que son los periodistas del diario alemán, que no voy a nombrar porque no sé alemán y voy a seguramente dejar algo muy mal dicho, los periodistas del periódico alemán que iniciaron esta investigación utilizaron justamente ingeniería, programación, para poder hacer inteligible todos los datos. Después usaron estadística para poder sacar cuáles eran los patrones, cuáles eran aquellas cosas que más se repetían y que uno podía decir, aquí hay una tendencia a algo. ¿Y qué identificaron, por ejemplo? Que había 3 perfiles que más se repetían. Deportistas de alto rendimiento, de élite que eludían impuestos, empresarios que evadían impuestos y políticos que evadían impuestos. Y en la particularidad de los políticos identificaron que eran brazos derechos de presidentes y primeros ministros femeninos. Eso era lo que más se repetía. ¿Por qué razón soy tan específico en eso? Porque después vino la parte periodística, que era contar la historia, e hicieron un juego de rol. En el juego de rol tú podías ser Politician, que era una mujer política, Edmund von Kronen, que es un hombre de negocios, hombre con todo el perfil cincuentón que ellos detectaron a través de la estadística, y por otro lado está Juan Penalty, que era también un personaje de ficción, pero apuntaba ¿a qué? A futbolista de alto rendimiento, de élite, que evadía impuestos. Entonces, todo al final se cierra en un círculo bastante virtuoso, donde la ingeniería, la estadística y la manera de contar la historia hacen algo interesante. Sí, es súper interesante porque de repente cuando en la sociedad, cuando somos profesionales, empezamos a construir un poco silos, ¿cierto? Y ya yo soy periodista y quizás le voy a pedir ayuda a alguien, pero si no conozco estos temas, ni siquiera sé qué ayuda a pedir. ¿Te fijas? Y es como, oye, ¿me podéis ayudar con esto? Y el otro va a decir, pero ¿en qué queréis que te ayude? No, es que yo creo que aquí hay un patrón.
Ya, pero, o sea, hay poca comunicación en términos de lenguaje, porque los periodistas no hablan lenguaje de programación y los ingenieros no hablamos en lenguaje periodista. ¿Te fijas? Entonces, este tipo de herramientas, que el hecho de que un periodista sepa hablar en lenguaje de programación, no estamos pidiendo que el periodista sea el mayor hacker que existe, ¿te fijas? Pero que sí pueda comunicar que él sabe que existen estrategias como, por ejemplo, bla, 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 para poder obtener ciertos patrones de comunicación, ¿te fijas, no? Y eso es algo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque la informática, la ciencia de datos, eh, yo creo que no existe ninguna industria, y lo he dicho en un montón de lugares, no existe ninguna industria en donde la informática no sea útil. Hoy día el software, el desarrollo de software, el análisis de datos se hace en un montón de lados y eso permite, de nuevo, es herramienta. Los seres humanos construimos herramientas y esas herramientas nos permiten ser más eficientes en nuestro trabajo, ¿cierto? Le duela, en el caso del periodismo, le duela a quien le duela, ¿te fijas? Pero es algo, hay una historia que comunicar ahí y buscar este tipo de historias también hace que la historia sea, y de esta forma, hace que la historia sea creíble, sea veraz. Entonces, es súper interesante cómo se va, cómo las herramientas se van yendo también hacia otros lados. Y es un poco lo que podríamos pensar que pasó, por ejemplo, no sé, voy a inventar, imagínate en el caso de la música, por ejemplo, yo voy a hablar un poquito con respecto a eso, porque yo soy músico, pero yo no soy músico profesional. Si yo el año 90 hubiera querido lanzar un disco, ¿ok? Yo habría tenido que primero ir a un sello discográfico. Y después ese sello tendría que haber podido aceptarme. Y una vez que me aceptó, me habría exigido componer por lo menos unas 50 o 60 canciones para poder sacar un disco de 10 canciones. Y después de eso grabar en un estudio carísimo y poder después de ahí lanzarlo y poder vender mi disco en la Feria del Disco. Para los que se acuerdan de la Feria del Disco, ¿cierto? La Feria del Disco. Hoy día la cuestión cambió. O sea, yo puedo grabar un disco en mi casa, con mi grupo de música, que no somos todos profesionales, apoyados por un productor musical, y subir 4 o 5 canciones a Spotify por $50. ¿Te fijas? Entonces, el hecho de que haya alguien que haya desarrollado software para grabar música de forma digital, sistemas para distribuir la música en todos los canales digitales que existen hoy día, que no es solamente Spotify, no es solamente iCloud o iTunes, sino que deben haber por lo menos 40 o 30 en el mundo, y que te los distribuyan a todos lados por $50, de verdad que hace que el hecho de saber programar te habilite nuevos negocios, te habilite nuevas posibilidades. ¿Cachai? Y por eso es que yo soy como ya, estoy así como brandeado de que es una épica, de que desde mi punto de vista todo el mundo debiera programar, todo el mundo debiera saber programar. En los colegios en Estados Unidos, en cuarto básico te enseñan a programar. Y aquí en Chile está un poco atrás de eso. Sí, Scratch, el MIT tiene Scratch para poder programar un gatito que salta, muy, muy, muy sencillo. Haroldo preguntaba otra cosa más aquí, Rafa. Decía, gracias por la respuesta. Otra pregunta que tengo es, ¿qué tan protocolizado está el fact-checking? ¿Qué partes de ese proceso se pueden automatizar? Bueno, y del protocolo yo podría contestarte algo que está en construcción. Está en construcción. No existe una regulación sobre el fact-checking. Sí la necesidad de detectar las noticias falsas y a nivel legislativo la discusión saludable que se está dando en varios lugares y que en Chile está bastante lento, hay que decir, de cómo controlar generadores de contenido que hacen daño con contenido malicioso. Esa parte que implica una regulación está muy al debe acá. Sobre cómo protocolizar para poder ejercer el fact-checking, en Estados Unidos diría yo que es el país donde hay más esfuerzos en materia de trabajo con algoritmos, por ejemplo, con K-vecino, con redes neuronales. Para decir en sencillo, un K-vecino cuando el típico ejemplo del tomate, que uno dice, ¿qué es el tomate? ¿Una fruta o una verdura? Y para poder posicionarlo en el vecindario de la fruta o en el vecindario de las verduras, necesitas paquetes de datos de las frutas, que sabes que son frutas, la manzana, el durazno, la naranja, de las verduras que saben que son verduras,
el apio, la lechuga, qué sé yo, y después decir ya, los datos del tomate coinciden más con el vecindario de las verduras o el vecindario de las frutas, y ahí tú lo posicionas. Pasa lo mismo con noticias falsas. Titular sensacionalista puede ser un elemento de noticia falsa. URL que viene de tal lugar, eso puede ser indicio de noticia falsa. De Macedonia en la elección de Donald Trump en 2016, uno podía decir ya, huele a falso. Cuando no está firmada la nota, los periodistas no pusieron su nombre, huele a noticia falsa. Cuando después de hacerle un escaneo con reconocimiento óptico, uno dice, ya, esto está superpuesta a esta imagen. Si tiene fotografías multimedia superpuestas, quiere decir que puede ser una noticia falsa. Todos esos factores, un algoritmo cabecino te puede decir, mira, está más parecido al vecindario de las noticias falsas. Este es más parecido al vecindario de las noticias verdaderas. Pero es en construcción. Y decía yo en Estados Unidos que existe el deception detection, la detección de engaño, le ponen un nombre más grande, es más profunda la mirada que tienen sobre. Y hacia allá apuntamos nosotros, tratar de darle con este programa esa convicción de una mirada un poquito más profunda. Claro, al final dicen por ahí que la ciencia nos hará libres, ¿cierto? O sea, es meterle ciencia, digamos, matemática, a algo que las áreas humanistas no están tan acostumbradas. Y yo lo llevo un poquito más allá, o sea, el día de mañana, ¿qué va a pasar con todos los casos no periodísticos, sino que con los casos penales, por ejemplo? Con los testimonios de las personas los testigos, etc. Todo ese tipo de cosas hoy día se pueden llevar a software. O sea, si hoy día hay software que reconoce mejor una radiografía que un ser humano, si hay software y hay robótica suficiente como para poder operar remotamente a una persona o incluso de forma automática que un ser humano, ¿cómo no vamos a poder utilizar este tipo de herramientas también para encontrar la veracidad de un caso periodístico? Es más, hoy día, si me apuráis un poco incluso, y es sabido por todos, que los aviones despegan y aterrizan solos. Los aviones no necesitan un piloto para ir desde el punto A hasta el punto B. Todo es software, todo es análisis. Y el Boeing 787, el avión más grande de la Boeing, en un vuelo de 13 horas, genera 3 terabytes de datos dentro del avión. ¿Te fijas? Y genera tanto dato que cuando llega al otro lado tienen que descargar todos los datos para que el avión pueda volver, porque no tiene suficiente servidor dentro como para poder almacenar todo eso. ¿Fíjate? Pero también la gracia está en que haya gente que tenga la capacidad de poder hacerle preguntas a esos datos. Que tengamos, y por eso es tan importante que sean periodistas los que preguntan sobre los datos. No, ¿Cachai, y no? Porque la pregunta tiene mucho más valor que solamente tener el dato. Sí, y viéndolo como es multidisciplinar, tú dices el impacto que tiene en distintas áreas, finalmente es un cambio en la economía, ¿no? Global. Diría yo que es interesante observar también, ya que este diplomado no es solo para periodistas, sino personas que trabajan en comunicación, que aquí hay un match súper directo. O sea, anticipar la identificación de una noticia falsa es prevenir un riesgo reputacional en la compañía donde tú trabajas. O sea, de frentón. Si alguien está inventando una noticia sobre algo que toca directamente al core de tu negocio, lo identificaste antes, lo anticipaste porque tienes herramientas pertinentes para eso. Entonces, estamos hablando de inteligencia de negocio al final del día. Y por otra parte también, incluso el ejercicio tradicional de una agencia de comunicaciones o equipo de comunicación de monitoreo de medios, tú podrías programar y hacer tu propio monitoreo, que te lleguen las noticias que tú quieres que te lleguen, programar justamente que las recibas de determinado lugar, a determinada hora, con determinadas palabras claves, más allá de lo que uno puede hacer con herramientas como Gmail, ¿no? Que también se puede hacer algo así, pero más sofisticado, sofisticar la herramienta para poder tener incluso lo que se conversa en redes sociales, no solo el monitoreo de los medios tradicionales, porque lo falso está ahí, en las redes, ahí hay un tema. Hay un tema bien interesante con las redes, porque el análisis textual de las redes supone mucha sofisticación, porque las redes, sobre todo por ejemplo Twitter, estamos acostumbrados a observar comentarios que son irónicos, o comentarios que dicen algo, pero en verdad están diciendo otra cosa. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo hacemos para entender eso? Y ahí es donde el análisis de datos, en términos de patrones, en términos de inteligencia artificial, en términos de análisis textual y de contexto de lo que se está diciendo, te puede ayudar
a poder entender eso, porque llegar y meter toda una ensalada, y claro, tú podrías llegar, copiar no sé cuántos miles de tweets, meterlo en un Excel y encontrar, bueno, cuál es la frecuencia de la palabra que más se repite, y si la palabra es bueno, listo. Entonces el humor de los tweets que me están diciendo son todos buenos. Mentira, compadre, ¿cachai, no? Entonces es súper sensible, y por eso es que ahí la ciencia tiene mucho, mucho que decir. Eso. Bueno, quiero agradecer a todos su asistencia hoy. Tenemos un partido, nos espera un partido importante ahora, pero gracias Rafael por la Vamos, charla, Chile. súper interesante. Creo que la conversación también súper interesante, transmite un poco esto que ha sido el sello que queremos transmitir de la interdisciplinariedad. Así que los dejo, muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a todos, que estén súper bien, cuídense. Chao. Chao, chao.